Porque de eso estamos hablando, hermanos, en estos días. El domingo pasado comenzamos estos temas bajo un título general, un propósito general. ¿Se acordarán cuál es? Alex. Mejores padres, mejores hijos. Mejores padres, mejores hijos, ¿verdad? En la medida que nosotros vamos siendo mejores como padres, nuestros hijos tienen mayor esperanza de ser mejores, ¿verdad? Mejores hijos y en el futuro también mejores personas, personas que vivan la verdadera felicidad que Dios planeó para cada uno de sus hijos, de las personas que le conocen, hermanos. Y el domingo pasado hablamos de una primera pauta respecto a una paternidad responsable, una paternidad cristiana responsable. Y hoy vamos a hablar, hermanos, en algo muy relacionado con eso, pero de un recurso para la paternidad responsable, para la paternidad que logra hacer su parte para que los hijos crezcan cerca de Dios, crezcan con una influencia adecuada, porque estamos en un mundo, hermanos, que se los quiere robar, que los quiere arrebatar. Estamos en una influencia sumamente sutil, engañosa, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que dice que el mal ya no existe, que es relativo, que como cada quien lo vea, así es. Sin embargo, personas así, cuando les ocurre una tragedia, no dicen, ¿qué importa? No hay mal ni bien, sino que ellos mismos resienten, ¿verdad?, la fuerza del mal sobre sus vidas. ¿Cuántos padres hay en esta noche? A ver, levanten su mano, hermanos. ¿Padres o madres? El mío está en el vientre, pero levanto mis manos, ¿verdad?, con alegría. No la estás levantando tú, mi amor, pero bueno. Por eso la levanto yo por ella, ¿verdad? Hay un recurso, hermanos. Vamos, por favor, al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5, primeramente, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. ¿Alguien se acordará cuál fue la pauta que hablamos este domingo acerca de la paternidad, hermanos? Tal vez si te acuerdas un poquito del proverbio que estudiamos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Si el proverbio decía, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, ¿de qué hablamos? Empieza con E. Ahí está. ¿Quién lo dijo? Ari. Armando, ¿verdad? Hablamos acerca de la importancia, hermanos, de tener un ejemplo congruente, ¿verdad? Y si tú quieres que tus hijos de ti cosechen bendiciones y una enseñanza firme, necesitas ponerte en las manos de Dios para darles cada vez mejor ejemplo. No hay ejemplos perfectos, pero sí hay ejemplos, puede haberlos, ejemplos congruentes. Y no es fácil, hermanos, lo podemos ver, no es fácil ser padre, por los grandes desafíos que entraña esta labor, por los grandes peligros alrededor de los cuales están nuestros hijos de todas las edades y las múltiples distracciones que hay, que están logrando ganar el corazón de muchos de ellos. No es fácil. Y en más de las veces, un padre o una madre que quiere hacer las cosas bien, cuando mira a sus hijos, cuando mira a sus hijas, ya es algo tarde para haber hecho lo mejor que pudo haber hecho. En muchos casos, la gran mayoría, todavía hay bastante esperanza si los padres nos tomamos de un recurso que Dios ha provisto, y de ese recurso hablan estas porciones. Dice Marcos capítulo 5, hermanos, versículo 21. Marcos 5, 21. Mucha atención. Las tres porciones reafirman el mismo recurso, las tres porciones que veremos hoy. Sin embargo, nos enseñan, nos aleccionan alrededor de en diferentes maneras. Dice el capítulo 5, versículo 21. ¿Estamos ahí? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, ¿qué decía esta mujer? Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y todo este tiempo, hermanos, desde que en el versículo 25 apareció esta mujer enferma, todo este tiempo, Jairo, el papá de una hija que estaba, según el 23, que estaba agonizando, todo ese tiempo Jairo estaba esperando, estaba impaciente, estaba probablemente desesperado y en su corazón perdiendo, hermanos, la esperanza. Acaba toda esa interrupción, si la podemos llamar así, y en el 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, atención, tomó al padre y a la madre de la niña. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Por favor, 41 y 42, hermanos, y 43, dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El recurso, hermanos, que está en esta porción, del cual un papá, una mamá, necesitan o necesitamos
¿Qué es esto? Aferrarnos. Es el recurso de la convicción de que Cristo está interesado en ayudar a nuestros hijos. Y especialmente hacerlo por medio de nosotros, o primordialmente a través de nosotros como padres. Si la paternidad nuestra no descansa en una convicción superior a nuestras propias capacidades, hermanos, a nuestra propia sabiduría, a la confianza que ponemos, y a veces no está mal que lo pongamos así, la confianza que ponemos en nuestras propias habilidades para hacer las cosas, para dar un consejo, para organizar nuestra vida con la ayuda de Dios. A veces tenemos que echar mano de eso, pero si no hay una confianza más allá de eso, más trascendente, de alguien a quien no le atora nada, a quien no se le acaba el poder, a quien no se le acaban los recursos, a quien no se le complica nada, porque es Dios. Si no hay un recurso en una confianza superior, nuestra paternidad, hermanos, va a ser árida, va a ser carente, va a ser falta de poder. Y la verdad es que el corazón de los padres, en muchas de las experiencias que viven, es un corazón que se da cuenta de las limitaciones que se tienen. ¿Cuántas limitaciones experimenta un padre con respecto a la vida de sus hijos? Vamos a ver, papá que estás aquí. ¿Cuántas cosas al pensar en tus hijos te generan una sensación de incapacidad, de incertidumbre, de impotencia? Llevemos al Señor honestamente esa sensación en esta tarde de una forma breve. Levántate, ponte en pie, levanta tu mano, pide un micrófono que va a llegar hasta tu lugar y ábrenos tu corazón si quieres, porque estamos hablando de una necesidad común, y di: yo como padre a veces siento impotencia con respecto a mis hijos en estos momentos, respecto a estas cosas. Solo comparte eso, será de bendición y estaremos poniendo a prueba lo que la Biblia nos está enseñando. Este hombre tenía gran sensación de impotencia, hermanos, porque su hija estaba agonizando y muchas cosas estaban estorbándole el que Jesús llegara hasta la vida de su hija. Papás, ¿qué cosas te han llegado a hacer sentir impotente con respecto a tus hijos? Aquí, Pancho. Y qué bueno que aquí los tengo, hermanos. No, yo algo en lo que he sentido, hermanos, la impotencia con respecto a la etapa en la que están mis hijos ahorita, es en base a las relaciones que ellos están teniendo. Pues están fuera de la casa aproximadamente unas 7 horas, y bueno, pues en la escuela, en la secundaria, en esta etapa en la que están entrando, la verdad es que yo me he dado cuenta por boca de ellos cómo es que niños a su edad ya están hablando otras cosas, ya están pensando otras cosas, y la impotencia que yo siento es: ¿cómo hago para que mi hijo, mi hija, no se contamine de eso, ¿no? Porque te lo platican como que me dijo o supe, mas nunca te dicen yo hice, o yo siento, o yo quiero, ¿no? Esa es mi impotencia a veces. La ausencia, ¿verdad? La separación necesaria que tiene que haber entre un padre y sus hijos bastantes horas al día, ¿verdad? Sobre todo cuando ya van creciendo un poco más. De niños los tenemos en el regazo, andamos tras de ellos. De niños mayores o preadolescentes, ellos nos buscan bastante. De adolescentes ya el tiempo es menor y andamos tras de ellos queriendo pasar más tiempo con ellos. De jóvenes a veces apenas llegan a dormir, ¿verdad? Y de jóvenes adultos no se diga. Necesariamente un padre tiene que separarse, y un hijo tiene que separarse de su padre también, de sus papás. Y ahí el papá empieza a sentir incertidumbre, estrés, algo de ansiedad, de preocupación. Si es un padre que quiere ser responsable, claro está. ¿Qué más, papás?
¿Cuándo más? ¿Cómo más, Armando? Nos llegamos a sentir con incertidumbre. Bueno, yo he platicado con Cristian, ya que pues la maldad está muy fea, ¿no? En el aspecto y el temor humano en el aspecto del robo de niños. Yo la impotencia que tengo delante de mis hijos, y se lo he dicho a mis hijos que si les llegara a pasar algo, el no poder estar ahí, para poderlos proteger y ayudar, pero gracias a Dios que les he enseñado que Dios no, o sea, Él va a estar ahí, que yo les voy a fallar en ese momento, pero Dios los va a sacar adelante. Gracias, Armando. La realidad, hermanos, de un mundo en el que hay maldad, ¿verdad? De los peligros graves que hay en el mundo y que pueden rebasar, obviamente, la capacidad que tenemos como padres para estar al pendiente de ellos y cuidarles. Nuestras manos no son todopoderosas, nuestros ojos no son omniscientes y necesariamente en algún momento estaremos dependiendo de otros y siendo, ¿verdad?, lastimados por la maldad que hay en el mundo. ¿En qué otro momento, bajo qué otra circunstancia llegamos a sentir esa impotencia como padres? Sí, Leobardo. Bueno, hermanos, pues yo he sentido impotencia con mis hijos mayores, ¿verdad? Pues ustedes conocen de las cosas que les sucedieron. Me siento impotente porque tal vez fue causa de algo que yo no sembré en ellos, ¿verdad? Pero me siento impotente ante su desobediencia y ante su forma de que ven la vida hoy en día. Pues ustedes saben que uno va en la universidad y otro va en la preparatoria. Siento una gran impotencia que a veces les quiero hablar de Dios y pues no me hacen caso, entonces eso me hace sentir triste, me hacen sentir mal. Entonces entre más crecen, creo que ellos están sintiendo que ellos pueden solucionar cualquier cosa, y el día de su accidente pues se dieron cuenta que las cosas no son así. Entonces creo que esa desobediencia que a veces es causa mía, ¿verdad? Porque tal vez de chicos no pude educarlos a la manera como quisiera, pero creo que eso me causa un poco de tristeza, su desobediencia. Muchas gracias, Leobardo, por abrir tu corazón. Ahí por lo menos hay dos, hermanos, fuentes, ¿verdad?, de impotencia. Una es lo que como padres no hicimos, lo que no sembramos, por cualquier causa, ¿verdad? A veces no sabíamos del camino de Dios, a veces estábamos más angustiados por otras cosas, a veces las circunstancias nos estorbaron. Sin embargo, llega un momento en donde un padre siente angustia profunda por lo que no sembró tal vez. Y la otra es, ¿verdad?, la realidad de que los hijos mismos van siendo personas adultas y ellos mismos en su carácter deciden quiénes son, quiénes van a ser. Y cuando un padre se da cuenta que los hijos están empezando a decidir equivocadamente, a decidir bajo sus propios parámetros, a decidir con rebelión, sin duda, hermanos, un padre así empieza a sufrir, más si las consecuencias de eso empiezan a venir a la vida de ellos. Si las consecuencias de esa rebelión o de ese orgullo, en el caso de algunos hijos, empieza a cosechar, ¿verdad?, consecuencias. ¿Habrá una más? Oscar y Yuri, ¿verdad? Gracias, hermanos. Sí, yo me siento triste e impotente en cómo recuperar el tiempo con mis hijas, el tiempo perdido que no les pude dar por el trabajo, por estar un poco distante de ellas, y sé que nunca es tarde, pero ahora quiero estar más cerca de ellas, expresarles cuánto las quiero y con la ayuda de Dios recuperar el tiempo perdido. Gracias, Oscar. Gracias por tu corazón, hermano, por compartirnos. Nos da mucho gusto, ¿verdad?, saber que Dios ha llegado a tu vida de una forma tan clara, tan bonita, y oramos para que esas peticiones, esos deseos se cumplan. Qué regalo tan especial, ¿verdad?, el que hoy te acompañe, Andrea, aquí. Es cumpleaños de Oscar, hermanos, por si alguien quiere al final felicitarlo, ¿verdad?
Sí, Yuri. Yo, hermanos, a mí me causa un poco de inquietud, de conflicto, el ser equilibrada en cuanto a la disciplina de Romy, porque a veces por la edad se me complica, porque sé que algunas de las cosas que hace son debido a su edad o también debido a sus propias necesidades, ¿no? Como cuando tiene sueño, que ya está así como lloroncita y así. Y a mí me cuesta un poco de trabajo diferenciar los momentos en los que realmente requiere disciplina a cuando realmente es una necesidad o algo propio de su edad. Entonces, en esta etapa en especial me cuesta ser equilibrada en eso, y a veces cuando ya la he disciplinado me doy cuenta que había algo detrás, ¿no? O sea, que como un día que no dormía y era porque yo le había dado mucho chocolate, ¿no? O sea, como que me cuesta trabajo eso, el ser equilibrada en cuanto a su corrección. Ahí está. Pues sí, es un desafío, hermanos, ¿verdad? Poder, sobre todo al principio, conocerlos, ver lo que está pasando y no excedernos, ¿verdad? O no actuar sobre una base equivocada. Sin duda es también un temor, hermanos, ¿verdad? Con Nicolás vamos a cerrar, sí. Gracias, Yuri. Gracias, ¿cómo va a ser breve? Yo también, hermano, siento impotencia, como cuando casi concuerdo con Pancho. Creo que siento esa impotencia cuando será que porque son mis hijas, por eso siento cuando escuchan ellas palabras, siento como que groserías, no siento como que es mucho para ellas, no sé, y eso me da impotencia. También lo que me da impotencia es saber qué les va a pasar en el futuro, con quién se van a casar, qué van a hacer, si van a seguir en el camino. Yo a veces le digo a Dafne, cuando así me llegan esos pensamientos, le digo: hija, acuérdate de nunca, por favor, de nunca dejar la palabra de Dios, de seguir creyendo en Dios y seguirlo. Y todo eso, hermanos, me da así como impotencia pensar que le viene en el futuro, ¿verdad? Y como les digo, hay muchas palabras así que me da, no sé, impotencia, no sé, será porque son mis hijas, siento como que es mucho, no sé. Gracias, Nico. Pues sin duda, hermanos, ¿no? Todo lo que son las enseñanzas del mundo y las ideas, ¿verdad? Muchas de ellas retorcidas, pero a la vez camuflajeadas, ¿verdad? Dice alguna de esas enseñanzas que hemos platicado aquí, le dicen a los muchachos: antes de casarte tienes que conocer íntimamente a tu pareja. No vaya a ser que después, ya casado, te des cuenta que no son. A ver, Richie, tú que estás luchando en la juventud, ¿verdad? Con esas ideas, no son compatibles, dice el mundo. Dios dice que el área íntima, física, no está sujeta a incompatibilidad. Cuando ha habido comunión, conexión, igualdad de principios de vida, esa área sencillamente es una culminación, es un pegamento, ¿verdad?, que Dios diseñó para que la vida entre hombre y mujer sea permanente. Pero esas ideas, como dice Nico, ¿verdad?, las malas palabras y otras cosas que están ahí, es una impotencia la que podemos sentir cuando nuestros hijos las están oyendo constantemente en el mundo, en la escuela, con sus amigos. Sin duda también el que tomen decisiones adecuadas que no cifren fracasos dolorosos, ¿verdad?, donde ellos dañen, donde sean dañados en la vida. Eso sin duda también es algo que a los padres nos preocupa, que los hijos estén equipados para tomar buenas decisiones. Hermanos, gracias por su participación. Creo que todo esto nos edifica, ¿verdad?, a unos y a otros, y estoy seguro que hay cosas que se quedaron en el corazón de algunos. Miren, lo primero, Jesús está interesado en ayudar a nuestros hijos. Versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, dice la Biblia, tomó al padre y a la madre de la niña. Tomó al padre y a la madre de la niña. Vemos ahí claramente el interés del Señor Jesucristo por tomar a los padres y ayudarlos. En todo momento de su paternidad,
pero especialmente en aquellas crisis que los padres llegan a experimentar y de las cuales no saldremos ilesos, probablemente ninguno de nosotros. Vendrán momentos en la vida, en la paternidad, en el crecimiento de los hijos, donde habrá crisis. En este caso, una muchacha que está agonizando, que está enferma, que está a punto de expirar, de morir. Una situación física complicada, hermanos. Sin embargo, sabemos que la agonía más severa que los hijos, las familias pueden pasar, no son las agonías físicas solamente, sino las agonías espirituales, emocionales, donde hay situaciones en la vida, en el corazón, en la familia, y nuestra vida, nuestra familia está agonizando, está desahuciada. Y muchas veces los padres, con una carga especial en su corazón, buscan ayuda desesperadamente y al no encontrarla, a veces, como lo hemos dicho, buscan por muchas puertas falsas, por muchos caminos equivocados. Y hay en la vida de muchos padres falta de sabiduría, falta de inteligencia, a veces hay falta de confianza, a veces hay falta de recursos, falta de consejo. Esas necesidades, hermanos, tan importantes como padres, Jesús las quiere y las puede suplir. Él puede tomar nuestra vida como padres, Él puede tomar nuestra vida como mamás, sostenerla y estar presente en toda esa bella etapa. No estamos solos los padres, no estamos solos. Tenemos al Señor, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Jesús, y Él está anhelando intervenir en la vida de aquellos padres que le den lugar, que le den entrada, que lo lleven a su casa y que lo introduzcan a Dios, no a una religión, hermanos, no a una lista de hábitos o de conductas, sino a Cristo personalmente, a Él como Dios interesado en la familia, en los padres. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús conoce mejor que tú a tus hijos y los ama más que tú y que tiene la capacidad para intervenir en sus momentos más difíciles y lo quiere hacer en equipo contigo. Él está dispuesto a venir, a estar en los momentos difíciles, a intervenir. Esta resurrección que obró Jesús, porque fue una resurrección, a la gente les dijo, la niña no está muerta, sino duerme, pero realmente había muerto. Y Jesús, con la autoridad de Dios, le llama y le dice, niña, a ti te digo, levántate. La trae del otro mundo, la trae de la muerte y la vuelve a hacer vivir. Muestra a Jesús el poder que tiene para levantar a los hijos de aquellos estados en los que a veces caerán, o en los que han caído, o en los que hoy están quizás algunos de ellos. Tal vez tú eres uno de esos papás o mamás que ve a su hijo ya empezando a postrarse, empezando a agonizar en algunas de las áreas de su vida importantes. Quiero que sepas que Jesús puede llegar a la vida de tu hijo y decirle de una manera eficaz, poderosa, levántate. Puede llegar a su vida y reorientar sus objetivos, sus metas. Lo puede hacer ahora en una etapa pequeña o lo puede hacer más adelante en una etapa de adolescencia o de juventud. Él está por nuestros hijos, hermanos. Y cuando la incertidumbre, cuando el enemigo, cuando el mundo llega con sus ideas y hace que nos recorra un frío por la espalda, que nos hace pensar que nuestros hijos podrían perderse o podrían crecer de una manera inadecuada, ¿verdad? Mal educados, o podrían llegar a ser grandes desobedientes o grandes rebeldes, o podrían caer en drogas, o podrían tener sexo prematuro, o podrían cometer errores, o incluso delinquir en la sociedad y cosechar lo peor. Cristo se levanta, hermanos, en nuestro corazón y nos dice, yo te ayudo con tus hijos. Hemos estudiado uno de los pasajes en el curso del domingo en la tarde, tan importante, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, os haré descansar. Y a veces una carga y un trabajo pesado de llevar
es la paternidad. Sin duda son muchas las bendiciones de tener a nuestros hijos, pero también es pesado. Muchos de esos hijos todavía no aprenden a sujetar su rebelión, todavía no aprenden a respetar los horarios. Muchos de esos hijos no tienen la conciencia de que ellos están recibiendo desde hace años de nosotros, desde que estuvieron en el vientre de nuestra madre, quitándole el sueño al esposo, ¿verdad? Están tomando de nosotros, tomando. Y a veces llegan a los 12, 16, 18 y todavía no hacen conciencia de que hubo detrás de ellos responsables, que hubo gente amante, que hubo generosidad, que hubo dinero, que hubo siembra, que hubo desvelos, que hubo muchas cosas. Y ellos están ahí y el padre a veces siente en su corazón la carga de la paternidad, lo pesado que es. Y no porque sea molesto o porque queramos quitárnoslos de encima, no, sino por todo lo que acabamos de comentar. No queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean víctimas, hermanos, de todo lo que está llevando a la agonía espiritual y emocionalmente a nuestro mundo. Sin embargo, a veces no lo podremos controlar y esas cosas tocarán la vida de nuestros hijos y es ahí donde necesitamos acudir al Señor Jesucristo y confiar en Él. Mira, Jesús promete estas cosas y las puede hacer, pero pide de ti como Padre. Versículo 22. Primero, que vengas con humildad ante Él. Versículo 22. ¿Me ayudan, hermanos? Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este es el primer acierto que este padre tuvo, y es lo que Jesús está esperando como una acción constante de los padres responsables. Venir continuamente a Jesús con humildad. Venir por necesidad personal, por necesidad propia. Venir yo como padre de mi futuro hijo, de los 2, de los 3 que Dios me ha dado, y estar constantemente en su presencia, estar delante de Él, estar a sus pies, oyendo su palabra, siendo instruido en sus principios, dejándome amonestar por Él, yo primero, para que mis hijos vean que su padre y entiendan que su madre tienen a otro al que se sujetan, tienen una autoridad, alguien bueno, alguien sabio, alguien que les ayuda continuamente y que no son ellos solos, tomando la autoridad y queriendo hacer las cosas como a ellos les parece. El padre y la madre que se consideran constantemente necesitados de Dios y vienen con humildad a Cristo y buscan de Él lo que necesitan, esos padres, hermanos, están dando un buen primer paso para que Jesús intervenga en la vida de sus hijos. Por eso tanto énfasis en aprender lo que es vivir verdaderamente entregados a Él. Porque eso va a ser la diferencia. Muchos padres, en lugar de ir a Jesús, en lugar de ir a Dios, están yendo y postrándose ante diversas metodologías, ante diversas autoridades educativas, ante diversas ideologías, faltas de fundamento, faltas de lógica en la vida. Muchos padres están yendo, hermanos, y acudiendo a diferentes recursos, y nosotros que tenemos al Señor y que podemos venir delante de Él y abrevar de su conocimiento, de su inteligencia y preguntarle a Él cómo podemos ayudar a nuestros hijos, a veces no lo estamos haciendo y estamos muchas veces esperando a llegar a una crisis que clame al cielo, una crisis, un momento de agonía, un momento de desesperanza, un momento en el que ya no nos queda otra más que venir corriendo. Estamos esperando eso. Y ojalá que aún en ese momento, si así fuera y fuera necesario, reaccionáramos y viniéramos ante Él, si así tuviera que ser. Pero yo creo que en las más de las veces no tenemos que esperar a entrar en crisis. Podemos ir antes al Señor, humillar nuestro corazón,
Decir, Señor Jesús, aquí estoy. Estas son mis carencias como padre, estas son mis inseguridades, estos son mis temores. Ayúdame. Lo segundo que hizo, versículo 23. Por favor, hermanos, después de acudir a Jesús, versículo 23. ¿Qué dice el 23? Adelante. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le rogaba mucho. ¿Cuánto será mucho? Con respecto a la necesidad de uno de nuestros hijos. ¿Cuánto será mucho? Incalculablemente. Rogar es un acto de dependencia plena. Rogar es reconocer que, aunque podamos hacer muchas cosas bien, si Dios no obra, no se va a poder. Rogar es venir, hermanos, y derramar nuestro corazón, nuestra necesidad. Y este hombre lo hace respecto a la necesidad de su hija. Si tú como papá no oras por tus hijos, no estás aprovechando el recurso que tienes. Si no tienes en tu lista de oración permanente a tus hijos, si no te metes al cuarto de oración continuamente y en tus traslados o en tiempos dedicados le estás hablando a Dios acerca de tu pequeño, de tu pequeña, de tu señorita, de tu joven, y estás peleando en oración porque la influencia del mundo, Dios los libre de eso, porque ellos crezcan, razonen adecuadamente y entiendan cómo funciona la vida. Si tú no estás orando para que ellos en su adolescencia no solamente hagan las cosas porque tú se lo dices, o porque es una orden, sino porque ellos entienden que eso es la verdad y que eso es lo mejor. Si no estás orando porque ellos desarrollen convicciones firmes en la juventud, que los mantengan a flote, hermano, no estás aprovechando el gran recurso que tienes. Le rogaba mucho, dice, porque mucha es y será la necesidad de nuestros hijos. Si tienes tú la percepción de que uno de tus hijos tiene algún problema específico, antes de acercarte y tratar de ayudarlo tú, ruégale al Señor. Trae tu caso. Yo estoy seguro que aunque este papá no podía traer a la hija porque estaba agonizando, en oración y espiritualmente, se la trajo. Aquí está. Señor, Nico, aquí está Dafne. Aquí está Ani. Aquí está Romy. Aquí está Isaac. Aquí está Antonio. Aquí está Carlos. Aquí está César. Aquí están mis hijos, Señor. Aquí está Adrián. Aquí está Emilia. Mira, Señor, yo no los conozco lo suficiente y hay muchas cosas que se me escapan. Quiero hacer mi mejor papel como padre, pero quiero presentarte sus necesidades. Y empezar a rogar por ellos, ahí en oración. Y traérselos a Cristo. Sabes, tú tienes como padre un privilegio y una autoridad que tus hijos no saben que tienes. Que hasta que ellos no se casan, tú tienes una autoridad espiritual en sus vidas. Y le puedes hablar a Dios con esa autoridad y Él te escucha. Si tú le pides a Dios que tome la vida de tus hijos en lo que está de ti, Él lo va a escuchar, lo va a hacer, lo puede hacer. Ellos son personas independientes y tomarán sus propias decisiones, pero Dios escucha a los padres que claman, hermanos. La evidencia está aquí. Y más los escucha cuando los hijos por alguna razón, inmadurez, problemas, dificultades, no están en condiciones de escuchar lo que tú les dices o lo que la palabra de Dios enseña. Entonces se abre este recurso tan importante. Ruega a Dios. En el mismo 23, el papá le dijo a Jesús, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Además de venir personalmente,
además de rogar mucho por nuestros hijos, este recurso del interés de Cristo por ellos nos permite darnos cuenta, hermanos, que nosotros podemos promover y debemos promover en lo que esté de nosotros, que nuestros hijos y Cristo tengan un encuentro con Él. Ven, pon las manos sobre ella. Yo te estoy viendo, Jesús, yo estoy siendo bendecido por ti. Yo te he visto librarme de las drogas, yo te he sentido perdonarme mis pecados, yo he leído acerca de tu poder, pero mis hijos también lo van a necesitar. Promover que el Señor Jesús y nuestros hijos tengan un encuentro. Esto no debe hacerse prematuramente. Algunos han dicho que los hijos, sobre todo los más pequeños, cuando son instruidos en los caminos de Dios y ven a sus padres ser padres creyentes y que basan su vida en la verdad de las Escrituras, esos padres empiezan a tener manifestaciones prematuras, incipientes de espiritualidad. Algunos de ellos hablan de Dios, algunos quieren orar por los alimentos, algunos se afligen cuando se dan cuenta que no fueron generosos. Otros les duele la situación de una persona y se compadecen por ella, pero muchas veces antes de los 10 o 12 años, eso no es una evidencia fehaciente de que ellos están teniendo una vida con Dios, sino que están imitando algo bueno, algo que otros están haciendo. El padre y la madre han de ser sabios, cuidadosos para ver que cuando sus hijos están manifestando esas reacciones primarias de espiritualidad, con cuidado, con amor, les puedan hablar de Cristo y los puedan guiar a tener un encuentro espiritual con Él. Porque ese encuentro, hermanos, como el que nosotros tuvimos, cambió nuestras vidas. Y estamos aquí no en base a una religión, amén, sino a una relación. Tenemos una relación con Dios, por eso es que lo buscamos, por eso es que lo alabamos. Porque Él nos escucha y nosotros lo escuchamos a Él a través de este bendito libro. Y los frutos se van viendo en la vida de muchos de nosotros. Así que los hijos serán bendecidos también en la medida que los padres promovamos que ellos tengan una relación cercana con Cristo. Y no solo eso, dice ahí, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y los propósitos que tú buscas respecto a tus hijos. Decía este padre, para que sea salva. La palabra salvación es muy amplia en la Biblia. Se refiere tanto a la salvación espiritual del alma, para que un pecador no vaya al infierno al final del tiempo. La salvación se refiere a la libertad de esa condenación, la cual Cristo hizo posible al morir en la cruz, pero también se refiere a la salvación de las malas influencias, se refiere a la protección de las dificultades, se refiere a la liberación de los errores, esos que se cometen en etapas de juventud y que dejan secuelas para siempre. De manera que un padre responsable y que se apoya en este recurso tendrá propósitos de salvación para sus hijos, como los que Jesús tuvo con cada persona con la que se topó, a la que no dejó ni muerta, ni enferma, ni acomplejada, ni tirada, ni postrada ante el pecado. Por eso dice también la Biblia de Cristo respecto a su iglesia, respecto a los que se acercan a Él, a los que se convierten a Él, dice Efesios 5, que Jesús hizo con la iglesia así, santificarla, purificarla, lavarla por medio de la palabra. Un padre responsable estará buscando que sus hijos vayan siendo salvos, vayan siendo guardados. Y es ahí, hermanos, donde entra de nosotros no solo la oración, no solo el promover que se acerquen a Cristo, es ahí donde entra nuestra amonestación, nuestra advertencia, nuestro consejo y, dependiendo la edad, nuestra prohibición. El que uno se ponga en medio de ellos y del mal, como lo veíamos el domingo, y haga y forme un vallado para que ellos puedan ser protegidos. Nuestros hijos, en especial los más chicos, no son adultos.
no son expertos en la vida. Algunos, incluso jóvenes, pareciera que tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero cuando uno ve realmente que siguen dependiendo de sus padres en muchos aspectos, uno tiene que entender que esos muchachos todavía no están listos, no están preparados. Todavía es tiempo de advertirles, todavía es tiempo de amonestarles, todavía es tiempo de plantearles las consecuencias de sus actos y ayudarlos. Dijo este papá, para que sea salva. Y luego añadió una convicción que ya tenía en ese momento. Dice, y vivirá. ¿Había fe en este padre? Con toda y la agonía que estaba atravesando. En su corazón, en medio de todos esos sentimientos, de esas luchas, y de otras que estaban por venir, porque iba a llegar una mujer con necesidades también a detener a Jesús y todo, en medio de todo eso, el papá tenía una esperanza clara puesta en Cristo con respecto a su hija. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Déjame preguntarte, papá, ¿cómo está tu fe? Ya hablamos de tus temores, de las incertidumbres, pero ¿cómo está tu confianza? Dice este papá, ven, pon las manos, será salva y vivirá. Le va a ir bien, se va a levantar, va a salir de esa agonía. Y en nuestro caso, va a salir de esa depresión. Mi hija va a salir de esa circunstancia adversa. Mi hijo no va a quedar como muchos en una estadística de víctimas de las drogas. Vivirá, porque se va a acercar al Señor, porque voy a rogar por ella, por él, porque voy a promover su acercamiento a Dios, porque yo mismo voy a postrarme y estar viniendo a los pies de Jesús para poder ser un ejemplo equilibrado delante de mi hijo, delante de mi hija. Vivirá porque Jesús ha prometido darle bendiciones a los hijos de aquellos padres responsables. Vivirá. ¿Por qué no proclamamos hoy, hermanos, en nuestro corazón, sobre todo aquellos padres que están sintiendo la necesidad de entregarle a sus hijos a Cristo, por qué no proclamamos, como este padre, que nuestros hijos vivirán, que no perecerán, que no serán de esa cuenta que engrosará las estadísticas? ¿Por qué no pensar con fe? Mi hijo va a ser un buen esposo, mejor que yo, un buen padre, mejor que yo. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque a veces no hay fe. ¿Sabes por qué no? Porque a veces no estamos rogando, no tenemos una vida espiritual, somos religiosos nada más, estamos de paso nada más, a veces somos egoístas nada más, venimos por lo nuestro, vivimos por lo nuestro, y nuestros hijos y nuestras hijas ahí luchando solos, o se los encargamos solamente a un familiar continuamente. Ejemplo cristiano, que se los dé mi esposa, que se los dé mi esposo, que se los dé los primos mayores que están en Cristo, que se los dé el tío, yo no. A veces por eso no podemos decir y vivirá, porque estamos congestionados, llenos de errores personales que no nos dejan ver más allá. Incluso algunos padres llegan a pensar, mis hijos fueron un error, no debí tenerlos, solamente me estorban, solamente son como bules en el camino que no me dejan cumplir mis propósitos. Papá, si es tu caso, yo te llamo en esta noche al arrepentimiento, a que te des cuenta que la herencia grande que tienes en tus manos, llamada hijos, es de lo más valioso que tienes. Y Dios quiere que enfoques fuerzas, oraciones, con intensidad, porque Él ha prometido bendecir. Finalmente, hermanos, ¿cuál es la palabra con la que empieza el versículo 25? Pero, cuando un padre se ha dado cuenta de la situación de sus hijos, de cómo se encuentran, se ha dado cuenta de su incapacidad,
está empezando a venir a Jesús. Está aprendiendo a postrarse en humildad, a tener una relación verdadera con el Señor, a obtener de Él lo que necesita para poder crecer, y está empezando a mirar hacia sus hijos y las necesidades de su familia, y está buscando ser ese líder, esa madre ahí de ellos y hacer el bien, cuando está orando ya por ellos, cuando está buscando que sus hijos obtengan y busquen propósitos de salvación, de liberación, cuando está empezando a creer que sus hijos van a vivir por el poder de Dios, va a venir oposición. Pero, dice el versículo 25, y aunque era una mujer necesitada a la que Cristo también amaba y la cual cosechó una sanidad tremenda de Dios y a la cual, hermanos, no podemos decir que no tenía que ser ayudada, Dios le ayudó, sin embargo en el corazón de ese padre preocupado, eso obró como un obstáculo tremendo. Estaba agonizando su hija, había poco tiempo y el Señor, según lo que veía el papá Jairo, el Señor se detiene con otras personas. No había aprendido que Jesús es todo poderoso y que incluso para Jesús llegar antes de la muerte o llegar después de la muerte no hacía ninguna diferencia. A veces, hermanos, como padres vamos a experimentar oposición. Yo he sabido de casos en nuestra congregación que están luchando. Muchas veces vamos bien, llega un cambio de situaciones fuerte, que golpea el alma, que golpea el corazón. Llegan y van a llegar noticias difíciles de asimilar, tragos amargos de tragar. Jesús le dice a este papá en el versículo 36. Pero Jesús, fíjate, el 25 es el pero de la oposición, pero el 36 es el pero de Dios sobre la oposición. Pero Jesús, luego que oyó lo que la gente decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo, hermanos? No temas, cree solamente. No temas, no le hagas caso a tus miedos. No te rindas delante de tus ansiedades, no temas. Aunque parece todo muy negativo, aunque vienen voces muy reales, aunque estás viendo la dificultad tan grande y muchos no tienen la esperanza, no temas, cree. Y eso es lo que nos falta muchas veces, hermanos, y en lo que los quiero animar y nos quiero animar a nosotros. Dios no ha cambiado de parecer con nosotros, con nuestros hijos. Él sigue diciendo, adelante. Él sigue diciendo, sal de eso. Él sigue diciendo, yo te amo, te ayudo. No temas, cree. A veces es fácil creer en unos momentos, pero cuando cambian las circunstancias, la fe es probada y no es tan fácil creer. Pero el Señor dice, no temas, cree solamente. La fe, hermanos, no tiene respuesta si no es una fe que se mantiene y que se sobrepone a las circunstancias, a las adversidades, a las contrariedades de la vida. Algunas de ellas surgen incluso de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza pecaminosa y débil. No temas, le dice. Algunas brotarán de nuestras mismas familiares o familia que todavía no está creciendo lo suficiente en el Señor y ellos mismos sin quererlo generan oposición en nuestro ánimo, en nuestra fe. A veces serán las cosas que terceros hagan o decidan y lo que pasa por lo que ellos hacen o deciden. Pero Dios ha dicho, hermanos, que nosotros tenemos la posibilidad de escoger, seguir adelante en la fe. Como dice Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo
vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 35 al 39 nos invita a mantenernos creyendo, hermanos, porque las promesas de Dios se van a cumplir con nosotros y con nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este recurso tan claro en la palabra de que Jesús tiene interés en ayudarnos como padres y que Él mismo puede tomar nuestras vidas y llenarlas de poder, de sabiduría. Gracias porque con los casos que no podemos, tú sí puedes. Perdónanos si estamos temerosos, si estamos dando cabida al egoísmo. Ayúdanos a ver como padres, como líderes en la casa, lo que no te hemos entregado, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar mucho más este recurso. A veces queremos o quisiéramos resolver todas las cosas y cuidar todos los pormenores y estar al pendiente de todos los peligros, pero muchas veces eso va a escapar de nuestras manos y el mundo, Señor, va a tocar a nuestros hijos. Te pedimos que este recurso de la convicción de que Jesús está interesado y está por nuestros hijos nos lleve a depender de ti verdaderamente, a hacer la parte que nos toca y luego depender de ti, confiar en que tú obrarás. Aquí hay necesidades de muchos papás, Señor, de aprovechar el tiempo que queda, de resarcir errores. Aquí hay necesidades de ser equilibrados, de proteger a los hijos de este mundo. Hay necesidades, Señor, y te pedimos que las tomes. ¿Quién de los padres presentes, poniéndose de pie, le dice a Jesús: Señor, te entrego a mis hijos? Me entrego como padre, pero también te entrego a mis hijos. Quiero que por mi influencia, quiero que por mi crecimiento y por mi equilibrio en la vida, yo pueda acercarlos a ti, pero que ellos un día también te conozcan, tengan una relación contigo. Si es tu caso, papá, mamá, ahí en tu lugar, ponte de pie delante de Dios. Le entrego a mis hijos. Yo me quiero equipar, yo quiero hacer mi parte, quiero que me instruya el Señor, pero no quiero hacerlo sin la convicción de que Jesús mismo está tomando la vida de mi pequeño, de mis pequeños, de mis jóvenes, de mis adolescentes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor, en esta noche aprovechamos para decirte que nuestros hijos te pertenecen y que mientras estén bajo nuestro techo, bajo nuestra autoridad moral, espiritual, bajo nuestra provisión, reconocemos que te pertenecen. Ayúdanos todos los años, el tiempo que todavía nos concederás estar cerca de ellos, ser una influencia positiva, firme, equilibrada, que vean en nosotros creyentes verdaderos, genuinos, sinceros, cristianos felices. Y en aquellas áreas, en aquellos momentos de crisis, en aquellas dificultades por las que nuestros hijos atraviesen, Señor, ven, pon tu mano sobre ellos para que sean salvos y vivirán. Obra, Señor, para que los hijos crezcan sanos y aquellos que no te conocen pronto lo puedan hacer. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.